La llama carmesí ferviente Cap 3. Punto en el tiempo X782. Otro día agradable y brillante en Magnolia, tanto dentro como fuera de los límites de la ciudad. Makarov llevó a los 8 potenciales clase S fuera de la ciudad para las pruebas de clase S 782, a un sitio hecho especialmente para ellos. A un sitio que básicamente no permitiría a los participantes de la prueba disfrutar del hermoso día soleado. Al menos no de inmediato. Está bien, cálmate ahora. Makarov habló sobre los participantes especulativos mientras los hacía esperar brevemente afuera de 8 túneles adyacentes que aparentemente formaban un laberinto dentro de una montaña. Debido a que Mira todavía se sentía fuera de sí después de la muerte de Lysana, tuvo que traer al bastante solitario Mistogan, así como a Hildats y su nieto Laxus para que navegar por el laberinto fuera más interesante. Y debido a que Erza y Natsu engañaron al sistema, por así decirlo, no estarían usando todos los túneles de entrada para la primera prueba. No es que realmente importara en el gran esquema de las cosas. Para tu primera prueba, deberás elegir uno de los caminos frente a ti y atravesar el laberinto en 2 horas. No te preocupes, Laxus hizo que Fred inundara el laberinto con encantamientos para que tú podrás saber cuánto tiempo le queda para completar la prueba. Ahora, debo advertirte de antemano que hay 2 formas de pasar. La primera es que llegues con éxito al centro, que será el sitio del segundo juicio. Sabrás cuando lo hayas alcanzado. Sin explicar solo cómo lo sabrán, Makarov siguió adelante sin dejar que nadie hablara. Desplegó un mapa del laberinto, que estaba en gran parte en blanco. La entrada, que estaba al sur, era fácil de distinguir, al igual que la habitación cuadrada en el centro de la montaña, pero también había 3 cuadrados al oeste, este y norte. Mistogan estaba en la habitación cuadrada al oeste, Hildats al este y Laxus al norte. Suspendes automáticamente si no encuentras el centro o pasas la prueba de un S-Class Wizard dentro de 2 horas. Ahora, con todo lo dicho, cada equipo elige un túnel para que podamos comenzar. Cuando Erza eligió el túnel para ellos, Natsu echó un último vistazo a los otros competidores. Nadie más se había emparejado como él y Erza. El resto solo trajo socios que no estaban listos para la promoción. Gray y Locke eran socios como lo que le había prometido Alice Maid Mage, mientras que Kana eligió con cautela a Levi como su socio, aparentemente al enterarse de la mano de Fred al inundar el laberinto con encantamientos. Elfman fue con Redus, Visca con Alzak, Warren con Lucky, y luego estaba Macao con Akaba como compañero. Personalmente, Natsu no estaba seguro de cómo funcionaría ese par. Macao era un mago poderoso por derecho propio, pero no parecía ser material de clase S per se. Y el pobre Elfman simplemente no sabía con quién ir porque muchos de los magos bastante talentosos estaban participando o estaban siendo arrebatados como socios. Fred habría sido uno de los competidores, pero él, Laxus y Makarov estaban de acuerdo en que habría estado mejor como ayudante de los supervisores en este examen. Su habilidad con los encantamientos y el escenario de las pruebas de ese año lo convirtieron en un activo invaluable para los supervisores. En cuanto a Vixlau y Everdre, no estaban dispuestos a asociarse con nadie mientras Laxus fuera uno de los supervisores. No es que ninguno de ellos sintiera ningún apego particular a ninguno de los competidores de todos modos, o viceversa. Cuando Natsu se volvió hacia Erza, notó que ella parecía un poco distraída y no había hecho ningún comentario sobre qué túnel debían elegir. Las otras parejas al menos estaban hablando de eso, si es que no habían hecho su selección ya. Oye, ¿estás bien? Natsu sondeó suavemente con preocupación. Tuvo cuidado de no hablar demasiado alto. No hay necesidad de causar una escena. Al principio, Erza no pareció escuchar a Natsu, pero eventualmente pareció un poco sorprendida y le dio a Natsu toda su atención. Estoy bien, Natsu. ¿Qué camino querías tomar? Natsu frunció el ceño minuciosamente, pero decidió no insistir en el tema. Podrían ser solo nervios. Aunque Natsu tenía una pequeña sospecha de que no eran las pruebas las que ocupaban a Erza. Una sospecha que inmediatamente trató de descartar, porque se había prometido a sí mismo que pensaría en esas cosas después de las pruebas. Pero siempre existía esa posibilidad. Erza no se distraía a menudo. Ella fue increíble para mantenerse enfocada. Forzando esos pensamientos fuera de su mente, Natsu sugirió la 7ª ruta medio en broma porque era un número de la suerte. Quedaban otras 3 rutas disponibles, por lo que no tenían que ir con ellas y Erza no quería.
Pero el pelirrojo no se opuso, así que ahora se encontraban parados afuera de la séptima ruta esperando paciente y silenciosamente a que Makarov pusiera en marcha el cronómetro. Una vez que la pareja final había seleccionado su ruta, Makarov comenzó oficialmente la primera prueba. Tenían 2 horas. Natsu estaba entusiasmado. 15 minutos después, Natsu estaba más que un poco molesto. El abuelo no bromeaba cuando dijo que había muchos caminos. Era como un mundo completamente diferente en esa montaña. Excepto que era un mundo de pasadizos iluminados con antorchas, por lo que no podías tener una vista de pájaro del laberinto, y parecía que no importaba cuántas veces marcaran los caminos tomados, no podían obtener una imagen más clara del lugar. Obviamente, otros equipos estaban usando métodos similares para tratar de hacer un seguimiento de su entorno, y algunos estaban saboteando las marcas de otros equipos, por lo que todo lo que hicieron fue pintar una imagen complicada. Por supuesto, una prueba de clase S no habría sido tan simple como navegar por un laberinto. Simplemente molestó a Natsu que su progreso fuera prácticamente inexistente. Tal vez estamos haciendo esto de la manera equivocada. Erza finalmente habló cuando llegaron a otro cruce de 3 caminos. Ante la ceja levantada de Natsu, dijo: estamos deambulando sin rumbo en este punto. Otros equipos están usando mi mismo método de golpear las paredes en cada cruce, por lo que es imposible saber si realmente hemos estado en algún lugar antes. Sugiero que usemos tu nariz para cazar a uno de los magos de clase S. Es mejor que tratar de encontrar el centro, incluso si eso significa que no hay conflicto. Natsu sonrió mientras golpeaba su palma con entusiasmo. Ahora estás hablando. Tenía ganas de pelear con Hildarks otra vez. Vamos a patearle el trasero. Erza ofreció una pequeña sonrisa ante su entusiasmo. Si eso es lo que quieres, probablemente conozcas su olor mejor que los 3, de todos modos. No será fácil. La clase S no valdría la pena de otra manera. Natsu rió levemente y se puso a trabajar tratando de oler el olor de Hildarks. Erza volvió a guardar silencio, pero se dio cuenta de que estaba de acuerdo con sus sentimientos sobre las pruebas. Estas cosas fueron hechas a la medida de los examinados para demostrar que valían la pena promoverlos. No cualquiera podría convertirse en clase S. Pero aún así, Natsu no pudo evitar sentirse preocupado por lo callada que estaba Erza. La semana de vacaciones antes de las pruebas había sido increíble con él y Erza pasando el rato, pero tuvo la clara impresión de que ella había querido decirle algo toda la semana. Debe haber sido algo bastante difícil de decir, porque Erza nunca tuvo problemas para decir lo que pensaba. ¿Alguna vez? Fue una experiencia novedosa verla vacilante así. Y tenía la ligera sospecha de que sabía exactamente lo que ella quería decir. Maldito Iceprick por plantar esa idea en su cabeza. Si eso era de lo que Erza quería hablar, y Natsu todavía tenía algunas dudas de que ese fuera realmente el caso, estaba tan jodido porque simplemente no había reflexionado sobre sus sentimientos en absoluto. Natsu dejó que esa semana sin entrenamiento ni misiones se le subiera a la cabeza. Nunca habían tenido tanto tiempo libre en los últimos 2 años. Oh, al diablo. Si Erza iba a arrancarle la cabeza por entrometerse, iba a sacar esto del camino ahora. Mejor que simplemente verla luchar internamente consigo misma. Oye, Erza. Cuando Erza encontró su mirada, habló con sinceridad. No sé en qué has estado pensando últimamente, pero puedo decir que te está comiendo por dentro. Tal vez no sea mi lugar para entrometerme. Solo quería que supieras que te escucharía si alguna vez quisieras hablar de eso. Maldita boca traidora. Él quería sacar esta discusión del camino. Erza no habló durante varios momentos después de eso, pero de alguna manera Natsu pudo decir que sus palabras tuvieron un efecto positivo en ella, a pesar de que se acobardó en el último segundo. Parecía menos tensa, supuso Natsu. Como si le quitaran un peso de los hombros un poco. Gracias, Natsu. Erza respondió suavemente antes de negar con la cabeza. Sin embargo, ahora no es realmente el momento para eso. Tal vez después de las pruebas. Natsu mantuvo un exterior tranquilo y sereno de alguna manera. Pero por dentro se estaba pateando a sí mismo. Lo más probable era que Gray tuviera razón, lo que solo significaba que tendría que hacer múltiples tareas aquí, para que no supiera qué decir y terminara lastimando a Erza como resultado. Malditas habilidades de Dragon Slayer que aumentan sus 5 sentidos. Natsu disfrutaba ser el tipo despreocupado y despreocupado, pero no estaba completamente ajeno.
Todo eso de los sentimientos era realmente importante para las chicas del gremio en base a lo que escuchó de ellas, y parecía que Erza no era la excepción. Voy a necesitar un milagro. Gimió Natsu para sus adentros mientras volvía a trabajar rastreando a Hildax. No podrías hacer trampa con algo como esto. Alguien no te va a decir lo que sientes por ciertas personas si tú mismo no lo sabes. Bueno, Mira podría ser una excepción, porque ella estaba un poco interesada en predecir parejas y todo eso, pero aún así. Mira no estaba aquí, Erza sí, y tenían pruebas que conquistar. Natsu deseó no haber postergado, la caza de Hildax se convirtió en un fracaso. Después de unos 30 minutos de la primera prueba, hubo un extraño temblor que inquietó a Natsu y Erza. Natsu incluso se puso verde como cuando se despertó en el regazo de Erza en un tren en movimiento, lo que parecía implicar a Erza que después de un tiempo determinado, el laberinto cambió, o algo así. Como si todo este calvario no fuera lo suficientemente complicado. Aún así, a pesar del contratiempo, Natsu pudo rastrear dónde Hildax probablemente estaba al acecho. Eso fue fácil porque, por alguna razón, el olor de Hildax era el doble de fuerte en un solo lugar. Cuando llegaron al corredor que parecía conducir a Hildax, Natsu se estrelló de cara contra una pared de energía mágica, lo que implica que alguien ya estaba allí enfrentándose a Hildax. La peor parte para Natsu fue que estaban demasiado lejos para saberlo. Ni siquiera podían distinguir la habitación en la que supuestamente estaba Hildax debido al corredor oscuro que oscurecía su visión más allá de la barrera del encantamiento. Maldita sea. Quería golpear a los dardos dorados en el suelo. Natsu se enfureció y golpeó excéntricamente la pared encantada con los puños, lo que obviamente no tuvo ningún efecto. Su culo era hierba. Se le sirve en orden de llegada. Erza le recordó a Natsu las reglas. Cruzó los brazos frente a su pecho mientras reflexionaba sobre qué hacer a continuación. Ahora solo quedaban 3 caminos abiertos para ellos: Mistrogan, Laxus o encontrar el centro de este laberinto. Descruzó los brazos y los movió hacia atrás a los lados mientras miraba a Natsu inquisitivamente. ¿Puedes encontrar a Laxus? Creo que nuestras posibilidades contra él serían marginalmente mejores de todos modos. Natsu cesó su rabieta y se hundió al perder la oportunidad de luchar contra Hildax. Puede que no le haya gustado, pero así era la vida para ti. Apestaba. Sí, de hecho, percibí un olor de él hace un tiempo. Se rió tímidamente y se frotó la parte posterior de la cabeza cuando apareció una marca en la frente de Erza. Agitó sus manos pacíficamente frente a él. Solo quería pelear contra Hildax. Puedo llevarnos de vuelta a esa coyuntura en un santiamén. Probablemente. Erza se pellizcó el puente de la nariz con irritación y le hizo un gesto para que guiara el camino. Si alguien nos ganó a Laxus, serás castigado. Natsu se rió nerviosamente sabiendo muy bien que estaba hablando en serio. Erza siempre encontraba castigos adecuados para él, y no quería saber qué le esperaba esta vez. Bueno, estaban de suerte. Nadie les había ganado a Laxus o incluso se acercó a eso. Les tomó media hora más, lo que significó que todo el lugar volvió a temblar e hizo que Natsu se mareara, pero lo lograron. Como predijo Grams, la prueba de Laxus era luchar contra él. No hay sorpresas allí. Sin embargo, Laxus dejó bastante claro que no sería tan misericordioso como Hildax. Si querían pasar su prueba, tenían que vencerlo. No hay 2 formas de hacerlo. Los 3 combatientes entraron en la batalla con feroz determinación, pero fue Laxus quien salió victorioso de la primera ronda de golpes. Natsu era un poco más voluminoso, pero un puño cargado de relámpagos fue suficiente para alejar al adolescente de cabello rosado, mientras contrarrestaba una de las espadas de Erza justo después de eso, incluso con la pelirroja en su Black Queen Armor. Sin embargo, ninguno de los aspirantes a clase S iba a dar marcha atrás. Por un tiempo, la batalla se mantuvo mansa así, con Laxus cargando sus puños solo ocasionalmente con Lightning Dragon Slayer Magic. Natsu no tardó mucho en sentirse frustrado con la fuerza bruta de Laxus, que parecía manejar cada ataque lanzado en su camino hasta el momento. Uno puede ver cómo la pelea se intensificaría a partir de ese momento. Al principio, Natsu se limitó principalmente a sus ataques más básicos de Fire Dragon Slayer, Fire Dragon's Roar, Fire Dragon's Claw, Fire Dragon's Sword Orn, Fire Dragon's Flaming Elbow. En solo unos momentos, desató una rápida ráfaga de tales ataques contra Laxus, pero esto solo parecía sacar a reducir los ataques comunes de Laxus: el rugido del dragón del rayo y el puño de hierro del dragón del rayo, por ejemplo.
Natsu pareció sufrir el mayor daño de todos estos golpes acalorados, que solo sirvieron para enfurecer más a Erza. Ella también estaba intentando una variedad de ataques contra Laxus al principio, alternando entre armaduras cuando no parecían atacar al rubio. Sin embargo, toda la diversión y los juegos llegan a su fin en algún momento. Eso comenzó a suceder cuando Natsu comenzó a usar las artes secretas de Dragon Slayer. Primero eliminó Crimson Lotus Fire Dragon's Fist, lo que implicaba golpear más rápido a Laxus, pero esta vez con los puños en llamas que creaban explosiones de fuego con cada golpe que asestaba en Laxus. Ese fue el movimiento que hizo que Laxus comenzara a ponerse serio. En gran parte porque en el pasado, las artes secretas eran los movimientos que Natsu usaba para terminar las peleas. Sin embargo, aquí los estaba rompiendo ya. Y el adolescente de cabello rosado parecía lejos de estar exhausto mientras golpeaba ferozmente a Laxus. Para agravar aún más la seriedad del encuentro, Erza se había equipado con su armadura de Emperatriz del Rayo. Un ecualizador en esencia, ya que sus ataques no afectarían a Erza en esa armadura, mientras que sus ataques de rayos le harían más o menos cosquillas. Decidiendo mejorarlo un poco, los músculos de Laxus se hincharon cuando su cuerpo aparentemente creció para acomodar su intensa magia Lightning Dragon Slayer. Luego preparó el ataque a Vanguard al ver de su Lightning Dragon justo cuando Natsu estaba en medio de la prisa por acercarse a él nuevamente. Si el tiempo transcurría sin problemas, esto podría noquear a Natsu, dejando a Erza solo para luchar contra él. Naturalmente, Erza se interpuso rápidamente entre Natsu y Vanguard Albert justo a tiempo. La Lightning Empress Armor hizo su trabajo, pero maldita sea si ese ataque no tuvo algún efecto en sus reservas. Con Titania sobre una rodilla ahora, y Natsu tratando de abrirse camino para llegar a Laxus sin lastimar a Erza, el rubio cargó su puño de ruptura del dragón relámpago y lo desató para clavar al cazador de dragones de fuego mientras estaba en el aire, enviando al pelirrosado adolescente volando hacia atrás con dureza y con relámpagos crepitando por todo su cuerpo. Atreviéndose a esperar que eso mantuviera al Dragon Slayer de fuego bajo control por un tiempo, Laxus volvió su atención a Titania, quien parecía enfurecida por lo que acababa de hacer con ese último ataque. Erza era una guerrera respetable por derecho propio, pero Laxus asumió temerariamente con el imbécil caído, este partido esencialmente había terminado. Pronto se demostraría que estaba completamente equivocado. Erza se despertó sin saber qué hora era. Quedó claro que todavía estaba en la cueva donde ella y Natsu se habían enfrentado a Laxus, pero su recuerdo de la pelea era confuso, por decirlo menos. Recordaba vagamente por qué después de que Laxus derribara a Natsu, había atacado a Laxus casi con una ira ciega. Laxus simplemente la abrumó sin usar su magia Lightning Dragon Slayer mientras ella todavía estaba en la Lightning Empress Armor. Erza debería haber terminado después de esa paliza. Incluso se vio obligada a volver a equiparse con su armadura después de cierto punto. Si Laxus había conectado algún ataque contra ella en ese momento, no es de extrañar que haya quedado inconsciente. Pero eso no es exactamente lo que sucedió. Recordó vagamente a Natsu impulsándose hacia adelante inesperadamente para salir del ataque de knockout destinado a ella. Pero después de eso, se quedó en blanco. Erza debe haberse desmayado. Y ahora que la confusión en sus ojos se aclaró lo suficiente como para ver el antiguo campo de batalla, pudo ver a Natsu sentado con las piernas cruzadas a su lado con una sonrisa exhausta, muy golpeado, pero despreocupado como siempre. Laxus estaba a unos metros de distancia, acostado boca arriba y luciendo la definición misma de derrotado. Sin embargo, estaba consciente. Simplemente parecía tener mucho dolor. Natsu Erza se detuvo insegura, sin saber qué decir. Bueno, eso no es del todo cierto. Sus ojos reflejaban curiosidad, y Natsu pareció entender eso mientras se sentaba con ella de manera relajada. Una pelea loca. Laxus es fuerte. Todavía no sé cómo logré darle la vuelta a eso. Pero lo hice. Natsu se frotó la parte posterior de la cabeza e hizo una mueca leve. Después de que Laxus me golpeó en el aire, me di cuenta de algo. Por instinto, comencé a inhalar algo de la magia de ese ataque, que me hizo adaptarme a un elemento que no era fuego. ¿Tú qué? Erza se estremeció al gritar eso, pero Natsu había hecho algo tan extraordinariamente estúpido. Honestamente se preguntó cómo él estaba consciente después de eso, y mucho menos hablar con ella. Natsu sonrió nerviosamente ante su mirada de reproche. Lo sé, simplemente no sabía bien. Me dolía todo el cuerpo después de absorber un nuevo elemento, y no pude hacer nada para ayudarte.
Bueno, hasta que Laxus te obligó a quitarte tu armadura de emperatriz del rayo. No sé qué me pasó, pero sentí que tenía que protegerte, Erza. Me dolía moverme, pero llegué justo a tiempo. Por supuesto, me llevé la peor parte del ataque de Laxus que significaba para ti, lo que me convenció de que estaba fuera de combate. Natsu miró sus puños y los apretó experimentalmente. Pero luego, yo. No sé cómo describirlo. Sentí un nuevo tipo de emoción, una que nunca antes había sentido. Creo que la magia del rayo de Laxus se fusionó con la mía, y sentí que podía hacer un nuevo ataque combinado. Así que usé uno. Realmente eres otra cosa, imbécil. Laxus llamó desde donde estaba tirado. Crimson Lotus Exploding Lightning Blade. Natsu revisó uno de sus movimientos de arte secreto para incluir ese elemento de relámpago. No debería haber sido posible para Natsu simplemente hacer eso. Pero lo hizo. Y Laxus era perfectamente consciente de por qué Natsu logró lo imposible. Su razón para luchar, en este caso. Erza. No sé. Natsu se frotó la nuca con vergüenza. Creo que esa pelea me aclaró algunas cosas. Si fuera Gray o cualquier otra persona a quien Laxus estaba golpeando, tal vez yo habría logrado el mismo milagro. Haré cualquier cosa para proteger a mis amigos. Pero no lo haré. Totalmente seguro, porque realmente me molestó ver que te lastimaron así. No puedes ser solo un amigo para mí después de pasar por todo eso. Nunca había estado tan enojado. Como si sintiera la confusión de Erza, Laxus habló de nuevo. Él realmente se preocupa por ti, Erza. Siguió golpeándome incluso después de que estaba deprimido. Todo porque te lastimé hasta el punto de que te desmayaste. Casi tentado de fallarles por eso, pero simplemente no estaría bien. Me ganaste dentro del límite de tiempo, y tengo que aceptar eso. Casi como una ocurrencia tardía, Laxus dijo con una sonrisa, no planees volver a tener suerte en nuestra revancha, Natsu. La próxima vez quiero pelear contigo 1 a 1. Natsu. Erza miró al adolescente de cabello rosado con los ojos muy abiertos y sorprendidos. Era prácticamente inaudito que Laxus ofreciera algún tipo de elogio a un oponente, y mucho menos a su propio gremio. Natsu se pasó una mano por el cabello al ver a Erza asombrado por lo que había logrado. Él no tomaría todo el crédito. Es nuestra victoria, Erza, no solo la mía. No podría haber vencido a Laxus sin ti. Respiró hondo y se armó de valor para lo que estaba a punto de decir. Natsu no estaba 100% seguro de poder confiar en sus propias palabras, pero Laxus pareció convencerlo de lo contrario. Las acciones hablan más que las palabras y todo eso. Te amo. Más que un amigo o un mejor amigo. Has hecho tanto por mí que es un poco difícil no hacerlo. Simplemente no estaba seguro hasta ahora. Decir que Natsu se sobresaltó cuando los brazos de Erza se envolvieron repentinamente alrededor de su cuello, mientras sus labios se encontraban con los suyos, sería un eufemismo. Realmente no se lo esperaba. Pero, la conmoción finalmente se desvaneció, y Natsu tentativamente le devolvió el beso, como si temiera que si se involucraba demasiado, se despertaría y descubriría que Laxus realmente lo había dejado inconsciente. Finalmente, la cara de Erza se alejó, pero ella siguió abrazándolo con fuerza en sus posiciones de rodillas, lo que Natsu correspondió abrazándola por la cintura. Yo también te amo. Erza susurró en voz baja en su oído y apoyó la cabeza en su hombro. Quería decir mucho más, pero estaba tan abrumada por la emoción que era incapaz de hacerlo. Laxus se había sentado en este punto, dolorosamente, y miraba a la pareja con aire de suficiencia. Se vengaría más tarde por esa aplastante derrota. Pero por ahora, disfrutaría el espectáculo y le informaría al abuelo sobre este último desarrollo. Eventualmente volvería a Hildarts, y luego el imbécil de cabello rosado sería objeto de burlas sin sentido. La primera prueba terminaría pronto, pero Laxus les daría a los nuevos tortolitos unos minutos más. El abuelo lo entendería. Si no estuviera un poco irritado, no estaba allí para verlo él mismo. Nota del autor Ja. Ajá, sí. Tengo sentimientos encontrados sobre el ritmo aquí, pero al menos llegué a la super blanda que quería que tuviera este capítulo de secuela. Santo cielo. LOL probablemente podría refinar futuras escenas similares a esta, pero para un primer intento, no creo que lo haya hecho tan mal. ¿A quién estoy engañando? Soy basura en comparación con los profesionales que escriben pelusa con frecuencia. XD. ¿Qué sigue? No sé. Si sigo a lo largo de este o de inmediato, podría haber un salto de tiempo.
Podría ramificarme fácilmente a otra cosa, algo con angustia para dar un descanso de la pura pelusa con la que los he estado sobrecargando. XD sea como sea, no me faltan ideas de Nacha. Probablemente no profundice demasiado en las peleas salvo por los momentos culminantes, porque si este capítulo es una indicación, soy un novato en escribir batallas de Fairy Tail. Divertido de ver, leer, pero escribirlos. Hay un montón de mejores historias para eso por ahí. Una última cosa, me doy cuenta de que algunas de las nominaciones de clase S son cuestionables en el mejor de los casos, pensé que solo intentaría identificarlas en lugar de dejarlas sin nombre aparte de Gray y Kana. Atribuirlo al equipo de Natsuerza que incita a ciertos compañeros de clan a entrenar más duro en este o lo que sea. De todos modos, faltan 2 años para los eventos principales del canon. Algunas cosas están destinadas a cambiar, mientras que otras permanecen igual. Con ganas de experimentar con más personajes en el futuro. Para los créditos de la historia son de Kira Yamato 90.